Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Comenzamos una vez más con nuestra sección de SOS, el espacio dentro del podcast de Supracortical donde tú mandas una pregunta a través de Instagram, me mandas un mensaje directo en @RafaLopezDR, me mandas una pregunta y esa pregunta nos sirve para entender temas técnicos, temas personales y que entre todas y todos podamos seguir elevando nuestra calidad de vida. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Hola Rafa, con gusto de saludarte. Tengo una duda y abusando de la confianza, quisiera preguntarte. En cuestión de herencias genéticas, ¿se heredan gustos, preferencias, talentos y habilidades? Hoy en una reunión se tocó ese tema. Si un hijo hereda el gusto por la música, el talento del dibujo, hasta ciertas capacidades, el tema sexual, o por ejemplo, un hombre muy activo sexualmente que le guste el que no entiendo, que le guste el asunto y se desplaye ampliamente, se desenvuelva ampliamente. Lo pueden heredar sus hijos o conductas o gustos adquiridos por convivencia o las conductas y los gustos son adquiridos por convivencia y no por herencia, como el color de los ojos o la piel. ¿Cómo sobrevivir a una relación en donde ambos veníamos en... No, esto es otra cosa. Vamos primero con esta primera pregunta, la otra es una segunda pregunta y ahorita la revisamos. Primero, sí y no, como casi todo en la ciencia. Ahora sí que depende y más bien vamos viendo, ¿no? Entonces, más allá de la cantinfleada, es importante entender que sí hay factores de la conducta que vienen de una parte genética. Eso se llama temperamento. La personalidad de alguien está dividida en temperamento y carácter. Es decir, tengo una personalidad de nacimiento y tengo una personalidad que voy adquiriendo con los años. Y por supuesto que se intercomunican una cosa con la otra. Pero ciertamente hay un temperamento y ciertamente hay factores conductuales que tienen que ver incluso con el consumo de sustancias, con preferencias, ¿no? Que tienen un factor genético. Esto lo podemos ver de manera más o menos clara en los perritos. Los canes, ¿no? Esta versión doméstica del lobo salvaje se ha desarrollado gracias a selección genética conductual. Y ha habido experimentos, hubo uno muy famoso con zorros en la Segunda Guerra Mundial, donde los investigadores, uno en particular, tenían zorros en jaulas y pasaban todos los días los investigadores a acercarles la mano, a darles de comer, e iban seleccionando a aquellos zorritos que se comunicaban mejor con los seres humanos, que tenían menos miedo de acercarse, que miraban más a los ojos, que a lo mejor movían un poquito la cola cuando se acercaban, y a esos los iban reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo hasta que llegaban a un punto donde conforme iban avanzando las camadas y las camadas generacionales, pues de repente empezaban a notar cambios físicos en los zorros. Se empezaban a parecer cada vez más a un perrito, a un cachorro de perro, y empezaban a tener estos comportamientos que vemos mucho en nuestros perritos compañeros, como en Logan, que anda por aquí conmigo, que son narices un poquito más achatadas, ojos más grandes, pero además que nos miran a los ojos, que se mueven, que son más alegres. Y pues tenemos razas muy particulares en los perros, como el Golden Retriever, que es famoso por su manera conductual de relacionarse con niños, niñas, con adultos, ¿no? Son una lindura, ¿no? Y entonces vienen preeducados. Oye, no, yo conocí un Golden súper agresivo. Sí, claro, como en toda la vida hay, pero en general son una raza que muy fácilmente van a determinar una cierta conducta. En los seres humanos también hay una cosa parecida, no tan clara, no tan marcada. Y por supuesto nuestra personalidad tiene muchos vericuetos y muchas variables, pero por supuesto que hay una herencia conductual. Sin embargo,
tú tomas a una familia y ves que de un papá ingeniero y una mamá ingeniera, pues sale un doctor, un abogado, un arquitecto, un bailarín, ¿no? Y de dos artistas hippies que tocan la guitarra, y sale un abogado, sale un empresario. Sí, también vemos que rara vez destaca a un nivel brutal el hijo de Hugo Sánchez o la hija de Michael Jackson o la hija de quien me digas, ¿no? O sea, pero también tenemos estas frases como que la manzana nunca cae tan lejos del árbol. Entonces, hay de todo, ¿no? No habría una respuesta específica, pero en general, cuando llega una persona a consulta psiquiátrica y resulta que tiene antecedentes familiares de un padre violento, de una madre alcohólica o de diferentes circunstancias de personalidad, pues siempre decimos, oye, a ver, vamos a revisarle, aunque se haya criado en un lugar distinto, ya sabes, haya crecido con la abuela o con los tíos, ¿no? Siempre el factor genético anda por ahí. Bueno, me mandas 2 preguntas en el periodo de tiempo en el que hemos andado por acá y no te he contestado. Me mandaste una segunda pregunta y vamos con ella. ¿Cómo sobrevivir a una relación en donde ambos venimos de un divorcio y para él su vida solo y solo sí gira en torno a su hija y a mí la dejan por último término? O sea, nosotros venimos en esta relación de pareja, quiero entender, los dos venimos de un divorcio previo. Para él su vida es la hija y yo, pareja, quedo en segundo término. Sí, no, y yo solo tengo novio. Él cuida a su hija una semana sí y una semana no, y por tanto yo tengo novio una semana sí y una semana no. Las otras semanas prácticamente es como si yo no existiera. ¿Cómo sobrevivir a una relación donde ambos estamos metidos en este vericueto, no? No, pues no la sobrevivas. O sea, ¿te gusta esa relación? ¿Tú estás de acuerdo con esa estructura? No se trata de es que lo tienes que entender. No se trata de es que mi hija, tú no te puedes poner a competir con mi hija. No se trata de tienes que aprender a disfrutar esto o a sobrevivir. Este es un tipo de relación. ¿Está mal? ¿Está bien? No. Los únicos que pueden determinar si una relación está bien o mal con los acuerdos que tienen son la pareja en sí misma. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ninguna profesional de la salud mental tiene que venir a decirte, no, tiene que convivir su hija contigo y tienen que formar una gran familia. Nadie tiene que venir a decirte, no, tú tienes que respetar el espacio de la niña. Cero. Solo ustedes determinan lo que está bien y lo que está mal. Te recomiendo un montón revisar el audio que tenemos en supracortical que se llama Reglas en Pareja. Siempre lo recomiendo junto con Mejora tu comunicación, con Crítica constructiva, pero reglas en pareja. Hay 1 a 3 cosas que simplemente en esta relación no son negociables. Si pasan una vez, esto se acabó. Hay 5 a 10 cosas que no es que se vaya a acabar la relación por una vez que suceda, pero es muy importante, lo tenemos que platicar. Y hay 7,653 cosas que simple y sencillamente tenemos que aceptar. Así son, nadie es perfecto, no hay relaciones perfectas y esto así es. Entonces, mi pregunta es, ¿tener novio una semana sí y una semana no entra dentro de los no negociables? ¿Entra dentro de los negociables, pero tenemos que resolverlo en algún momento? ¿O esto simplemente así es? Por un lado yo te diría, está padre, o sea, una semana sí, una semana no tengo novio y la otra semana que no tengo novio
salgo con mis amigas, salgo con mis amigos, voy con otras personas al teatro, al cine, hago ejercicio, hago mis cosas. ¡Ay, maravilloso! No, es que la semana que no tengo novio, yo tengo que estar encerrada en mi casa esperando a ver si se le ocurre hablarme o escribirme. No, pues no suena tan padre, pero tú sabrás. O tú puedes decir, no, bueno, pues mucha libertad pueda yo tener en la semana, no, pero yo lo que quiero es estar en una relación de pareja donde todas las semanas tengo novio y donde entiendo perfectamente que tiene una hija y a lo mejor los sábados cada 15 días son de ellos, pero los domingos cada 15 días yo formo parte de esta familia. Somos papá, mamá, papá, la hija y la novia. Pues sí, soy parte de la familia y tengo que integrarme en esta familia, ¿no? Tú sabrás. Aquí la pregunta es qué tipo de relación de pareja quieres tú tener. Si tú encuentras el disfrute en los acuerdos, entonces no tienes que aprender a sobrevivir en esta relación. Si no disfrutas los acuerdos, entonces hay que tratar de llegar a nuevos acuerdos. Mira, cada 15 días tú tienes a tu hija, pero cada 2 veces yo convivo con ella y contigo. Es decir, una vez al mes tú convives con ella y una vez al mes los dos convivimos con ella. O no, yo quiero una pareja que no tenga hijos. Perfecto, termina esta relación, sal y búscate una relación de pareja con alguien que no tenga hijos o que tenga hijos pero no los vea o lo que tú quieras. Pero aquí el punto es que tú tienes que encontrar, si estás a gusto, disfruta del acuerdo como está. Si no estás a gusto, llega a nuevos acuerdos. Pero los acuerdos son prácticos, no son... No, es que tú, es que yo... No, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, yo me siento abandonada en esa semana. ¿Qué propones? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué opciones tenemos? No estamos encontrando vías de acuerdo. Vamos a terapia de pareja con un profesional a que nos ayude a llegar a esos acuerdos. Oye, pues no llegamos a acuerdos. Fuimos a terapia de pareja, no llegamos a acuerdos. Yo me estoy sintiendo abandonada, no disfruto la relación como es. Entonces, pues termino la relación y busco una relación distinta. Y no pasa nada, realmente no pasa nada, no es un fracaso, no es lo peor del mundo, ¿no? Simplemente es entender si esta temática pertenece a los no negociables, a los negociables o a los aceptables. Y entonces te recomiendo un montón, revisa el episodio de Reglas en Pareja y ve a una sesión de terapia de pareja para revisar los acuerdos y expresar que tú no te sientes cómoda así. Pero no se trata de que tú tengas que aprender a sobrevivir una relación así. De ninguna manera, de ninguna manera. Te agradezco muchísimo las 2 preguntas. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice, consulta de SOS Rafa, anónima, please. Gracias por el espacio y por ayudarnos, no, al contrario, gracias a ustedes por mandar sus preguntas en Instagram, en @RafaLópezDR, gracias por seguirme en mis redes sociales, gracias por ir a YouTube y darle suscribirse, aunque escuches el episodio en audio, me ayuda un montón a llegar a nuevas personas y, por supuesto, no olviden revisar la página de horizonte1.com, entras al explorador de internet en cualquiera de tus dispositivos y te vas a horizonte1.com para que veas todo el contenido que tenemos por allá. Vivo en Canadá hace 6 años con mi esposo y mis 2 hijos. Vengo de una familia de estatura baja. Mido 1,52 m y siempre ha sido un tema difícil para mí. Toda mi vida me obsesioné con los tacones y usarlos fue indispensable para no sentir la pequeñez de mi ser en un mundo físico. Aquí en Canadá, por la nieve y el código de vestimenta en las oficinas, dejé de usar tacones. Me acostumbré y acepté mi principio de realidad. Mi esposo mide 1,67 m. Estamos hablando de 15 centímetros más que tú. Porque por genética y a pesar del ejercicio que mis hijos practicaron, pues tampoco son altos.
Cuando el mayor tenía 11 años, lo llevé al endocrinólogo para darle una hormona de crecimiento y por un berrinche de él que no supe manejar antes de la cita donde empezaría el tratamiento, abandoné la idea y luego nos vinimos a Canadá. Me siento culpable por ello y no dejo de verlos con angustia pensando que por los estereotipos sociales como hombre su vida será mucho más compleja. Quisiera tu consejo. Bien, es una condición muy particular porque la estatura y en general las características físicas de las personas no deberían de ser un factor de discriminación o de descalificación, pero lo son. Y lo son particularmente para los hombres. O sea, te puedo decir que en las aplicaciones de citas me he encontrado con muchísimas chicas que dicen, por favor, de 1,78 m para arriba. Pareciera que son mejores personas o son más capaces, ¿no? Hay incluso estudios científicos que determinan que hay una relación bastante interesante entre la estatura y el nivel de ingreso económico que va a tener una persona. Está relacionado con temas sociales, con temas económicos, con temas culturales. Hay un factor biológico ahí donde el simio más grande pues, es más fuerte, ¿no? Hay una cosa ahí donde entra alguien grandote a escena y se impone. Entonces, esto entiendo perfectamente, no te está dando mucha tranquilidad, ¿no? O sea, no sé si estás esperando que yo te diga, no, hombre, no, en la estatura no pasa nada. No, es real, hay que partir de ese principio de realidad. Eso no significa que no haya muchas otras cosas que le aporten valor a una persona. Hay muchos elementos emocionales, intelectuales, sociales, de carisma, que le aportan un valor brutal a una persona de cualquier estatura. Y por tanto, yo te diría, no supiste manejar en algún momento lo que pudo haber sido una modificación de la estatura de tu hijo, pero todavía tienes mucho que aportarle en cuanto a su desarrollo de valor como persona. Entonces, utiliza todo el tiempo que esté en tus manos. No me acuerdo si me dijiste qué edad tienen, pero yo lo sigo entendiendo como que son adolescentes. Él en aquel entonces tenía 11 años, no sé si ahorita hace 6 años, tiene 17 o 18. Pero bueno, hasta donde tú puedas, bríndale herramientas, contextos, apoyo, para que desarrolle al máximo sus capacidades sociales, emocionales, intelectuales, espirituales, y sea una persona de alto valor. Eso le hace bien a él y además le va a mejorar mucho su manera de integrarse a la sociedad. Ya está. Bueno, ahora, siento culpa. Ok, está bien. Hay que trabajarlo en terapia individual y en terapia de pareja, pero básicamente el elemento principal aquí es háblalo una y otra vez, háblalo honestamente, háblalo con preguntas abiertas, háblalo con el corazón dispuesto a poder encontrar la respuesta a la pregunta, mi amor, ¿cuánto te debo? Oye, perdóname, quiero la reparación del daño. Oye, mamá, pues si no me lastimaste, yo estoy bien, la que tiene el conflicto existencial eres tú. Ay, seguro, tal, te lo vuelvo a preguntar, me vuelvo a ofrecer, tal, ¿no? Hasta que a lo mejor un día entiendo que él no considera que haya sido afectada su vida. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que te diga, sí afectaste mi vida. ¿Y sabes cuánto me debes? Me debes un curso de cómo conseguir pareja, me debes mis clases de actuación, me debes mis clases de idiomas, o sea, me debes mis clases de baile, yo qué sé qué, compénsame. Ah, bueno,
pues nos ponemos de acuerdo y te compenso hasta donde sea posible. Pero yo tengo que en lo individual entender que no hay mamá perfecta. Yo de verdad siempre les he dicho, con todas las mamás que he hablado suficiente tiempo, en algún momento me dicen es que soy la peor madre del mundo. La cosa más normal del universo es sentirse la peor madre del mundo. Ninguna lo es, pero ninguna tampoco es perfecta. Por más que en nuestro familismo cultural que tenemos en México, y por más que el 10 de mayo y el 12 de diciembre digamos que todas las madrecitas son sagradas, si algo hizo famoso a Sigmund Freud es que un día llegó Freud y dijo, todos ustedes tienen problemas con su mamá. Y todos dijimos, pues sí, o sea, pues sí que te digo, pues sí. Mamá ni es perfecta, ni tiene por qué serlo. Ni es la peor del mundo, ni tiene por qué serlo. Mamá está ahí para darnos lo mejor que puede con lo que tiene, ya está. Pero yo tengo que hablarlo con él, tengo que hablarlo con ellos, con mis hijos. Tengo que hablarlo con mi marido, tengo que hablarlo con mi terapeuta, tengo que hablarlo y preguntarme si hay una solución práctica, si hay una solución simbólica o si simple y sencillamente tengo que aprender que no hay nada que hacer y que ya pasó. Mi amor, me equivoqué, ya pasó, no pasa nada. Pero entender que eso no significa que no sigamos viviendo en un mundo donde el cuerpo hace que otras personas me califiquen, me discriminen, me juzguen o me valoren por cosas que no tienen mucho sentido, por un valor externo que es la estatura, ¿no? Entonces, la estatura, el peso, el color de la piel, el color de los ojos, el tipo de barba que tengo, no tengo, el tamaño de mis senos, es lo que me digas. Pero pues seguimos viviendo en ese mundo donde eso que no nos debería de dar o quitar, nos da o nos quita. Pero también tenemos que entender que dicen por ahí, para cada roto hay un descosido. Yo te garantizo que una de las cosas que hicieron que muchas chicas me rechazaran en la vida como pareja fue que yo dijera, hola, soy doctor y soy psiquiatra. Es como, ay, no, quítate de aquí, ¿no? O mi nacionalidad, o mi acento, o mi gusto por las artes escénicas, o por ejemplo, no rara vez he perdido la oportunidad porque no bebo alcohol, ¿no? Y entonces es como, qué raro, nerd, rarísimo, ¿no? Pero bueno, luego convives con personas que, hombres y mujeres, te dicen, ay, qué padre que eres psiquiatra, qué padre, ay, esta manera de vivir tuya, ay, qué bonito. ¿No? Y entonces, pues llega un momento donde ahorita estoy en una relación de pareja profundamente enamorado con una persona que dice que así como soy, así le gusto. Bueno, pues hay N cantidad de personas que tú los volteas a ver y dices, bueno, pues yo no andaría contigo por tales características. Y hay otros que dicen, pues precisamente por esas características es que me encantas. Aplica para temas laborales, aplica para actividades recreativas, aplica para deportes. Hay deportes donde si eres demasiado alto no funcionas. Hay deportes donde si eres demasiado bajo, pues difícilmente destacas. Hay actividades recreativas que juntan más a cierto tipo de personas y otras a otras. Y de lo que se trata es conocernos, aceptarnos y disfrutarnos con las características que tenemos. Pero mi recomendación es, háblalo con ellos y pregunta hasta dónde ellos necesitan algún tipo de compensación y hay que platicarlo en terapia. Pero bueno, te agradezco muchísimo la pregunta. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice, hola Rafa, soy Norma de Jalapa, Veracruz. Te agradezco muchísimo que me cuentes un poquito de ti y te mando un abrazo hasta Jalapa. Este es un SOS. Escuché el capítulo de Paguroideas, mi otro podcast que tengo con mi socio Pepe Valdés, donde echamos chisme. Allá en aquel podcast no enseñamos nada, no es una gran reflexión filosófica, echamos chisme.
En Paguroideas, donde platican de formas de relacionarse entre amigos, bailando, jugando juegos de mesa, etc. Llevo muchos años relacionándome con labores altruistas como limpiar playas, sembrar árboles, ayudar a albergues, etc. Sé que hay estudios sobre el beneficio emocional, mental, físico y espiritual y hasta que ayuda al karma a hacer este tipo de acciones. Me gustaría que pudieras hablar del tema del servicio y de cómo mediante estas acciones mejoramos el tejido social. Muchas gracias por siempre estar ahí. Gracias por todo lo que tú me comentas. Bien, importantísimo. A ver, este episodio de Paguroideas partió de un contenido que vimos los dos por separado, Pepe y yo. Nos topamos con este reel, con este TikTok, ya no me acuerdo ni en dónde salió. Pero una chica que decía, es que la manera de relacionarnos socialmente ha cambiado. Ya no vivimos cosas con nuestros amigos. Quedamos de vernos con nuestros amigos para platicarles las cosas que vivimos, pero ya no las vivimos con ellos. Y entonces a partir de ahí, Pepe y yo platicamos de las muchas maneras que hay de poder convivir socialmente. Decíamos, bueno, pues tenemos que trabajar, trabajemos con nuestros amigos. Claro, una opción es como Pepe y yo que decidimos tener un podcast que se llama Paguroideas y echar chisme. Es nuestra cita quincenal, que a veces no es quincenal, a veces es mensual y a veces es bimestral, pero en nuestra agenda cada 15 días dice que los viernes en la mañana tenemos una videollamada para grabar un podcast. En eso se basa nuestra amistad. Por cierto, Pepe es el creador de toda la página web y la parte tecnológica de la página de horizonte1.com, donde están mis cursos pregrabados, las actividades virtuales en tiempo real y donde te avisamos también de los eventos presenciales. Pero una opción es tener un emprendimiento con tus amigos. Otra opción es que cada uno de tus amigos trabaja en su propia chamba, pero nos vemos un ratito entre semana o el fin de semana para adelantar trabajo y entonces tú te traes tu compu y tus cuadernos y tus cosas y tus hojas y yo me traigo los míos y una vez nos vemos en tu casa y otra en la mía y trabajamos juntos. Nos sentamos en la misma mesa a trabajar, nos contamos una broma, tal, para hacer más cosas que solo vernos para beber alcohol y platicar, vernos para comer y platicar, sino hacer cosas. Por supuesto que puedes hacer deportes en conjunto, por supuesto que puedes jugar juegos de mesa, salir a caminar, pero por supuesto que una cosa que va a dar un beneficio brutal a tu salud física y mental y a la sociedad misma, son las actividades altruistas. Sembrar árboles, limpiar playas, apoyar en albergues. Y de repente una manera de convivir con tus amigos puede ser a través del servicio a los demás. Y es clarísimamente un beneficio tremendo. Así es que muchas gracias por la pregunta, tienes toda la razón. Aquí la recomendación no es que todo el mundo tiene que ir a hacer actividades altruistas. No. Es una posibilidad, es una excelente posibilidad, pero ciertamente vivimos en un mundo donde estamos desconectados profundamente de actividades sociales. Te recomiendo un montón el libro de Conexiones Perdidas de Johann Hari, que creo que vale muchísimo la pena. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias por este comentario. La siguiente pregunta dice, buen día Rafa, tengo una situación que me gustaría preguntarte. Sucede que mi madre tiene varios años con el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 y desde entonces solo ha tenido terapia farmacológica con litio. Sin embargo, como debes de saber, el trastorno en el comportamiento no es lineal. Y en varias ocasiones ella ha suspendido el medicamento por desidia y por otras cuestiones. Ella me comenta que se toma la tableta como se encuentra indicada, pero no me consta, pues no vivo con ella. Hace 3 meses aproximadamente noté que comenzó a acercarse mucho más a la religión, estaba más a la defensiva y estaba gastando mucho. Datos de alarma clarísimos. Yo soy médico y no sabes cuánto le he insistido en ir a terapia cognitivo-conductual y en tener otra valoración psiquiátrica, pero ella se niega por cuestiones de ética. No me involucro en su situación médica, pero me preocupa, porque está gastando de manera excesiva.
Y si le comento algo con respecto a ello, yo o mis hermanas, ella explota. O sea, si alguna de nosotros le comenta, ella explota y comenta que no la conocemos realmente, refiriéndose a que ella es así. La noto molesta, irritable, con verborrea. Estamos en una encrucijada porque no sabemos qué decisión tomar y ella no nos escucha. Me gustaría que nos pudieras orientar. Muchas gracias. Primero que nada, lamento estarte contestando esto básicamente 2 meses, marzo, mayo, 2 meses después. Recuerden que este es un programa, un podcast, como si fuera un programa de radio. Si hay una situación urgente, es importantísimo acudir a un servicio de urgencias, acudir con el psiquiatra y no esperar hasta que yo les vaya a contestar. Les agradezco muchísimo a todas las personas que mandan sus preguntas en Instagram, en @RafaLópezDR, y les prometo que estoy haciendo todo lo posible por ponerme al día. Y que además, para que no se tengan que esperar hasta que se publique el episodio, en cuanto termino de grabar, les mando el episodio completo donde aparece tu pregunta. Pero asumo que en este momento ya muchas cosas habrán sucedido con este caso, pero es un caso importante. Primero, trastorno bipolar. No tiene nada que ver ser bipolar con las personas que rápidamente cambian su estado de ánimo. Oye, es que es una persona que estaba súper contenta y de repente ya está gritando y diciendo cosas. Ha de ser bipolar. No tiene nada que ver eso con ser bipolar. Ser una persona que tiene trastorno bipolar es una condición de nacimiento que presenta síntomas entre los 18 y los 30 años de edad, a veces antes, a veces después, pero lo más común es que sea entre los 20 y los 30 años cuando se da el diagnóstico por los síntomas de trastorno bipolar. El trastorno bipolar es que una persona pase semanas o meses en cuadros depresivos con días o semanas de episodios que les llamamos maniatiformes, en episodios de manía. Una manía es una persona que no está durmiendo absolutamente nada o que está durmiendo muy poco y que mientras no duerme está haciendo un montón de actividades. Por ejemplo, hizo toda su tesis doctoral en una semana o está saliendo a correr y casi que se avienta un maratón diario, está teniendo gastos excesivos, anda muy coqueta o muy irritable o no. Es algo muy llamativo. Incluso se pueden salir por completo de la realidad y decir cosas completamente incongruentes, incoherentes, como que ellos son la resurrección de Cristo o una cosa por el estilo. Pero pasan meses o semanas o a veces años en lo que llamamos eutimia o, como quien dice, normales. Entonces, oye, es el mismo de siempre, trabaja, platica, hace, convive completamente normal. Y entonces una persona bipolar va pasando de depresiones a manías, a eutimia, a manías, a depresiones, a manías, a eutimia, y entonces va zigzagueando este proceso. Cuando una persona empieza a mostrarse irritable, hablando muy rápido, acercándose mucho a la religión, diciendo cosas demasiado religiosas y tiene el diagnóstico de trastorno bipolar y está haciendo gastos excesivos y todo esto que me platicas, de manera coloquial los psiquiatras decimos está agarrando pista, o sea, el avión ya está a punto de despegar hacia la manía. Y entonces ahí es que hacemos ajustes al tratamiento, le decimos no, tómate más medicamento, ajusta aquí, tómate esto, duerme bien, tac, y tratamos de evitar que se presente un cuadro de manía porque si no normalmente terminan hospitalizados. Hay personas que casi no presentan síntomas depresivos, sino que solo presentan estos síntomas de manía y entonces le llamamos que es un trastorno bipolar con predominio maniatiforme. Hay otros que sí han presentado manías, pero que principalmente presentan cuadros depresivos. Entonces, pues es un trastorno bipolar con predominio depresivo. Si es tipo 1 o tipo 2, depende de la intensidad de los síntomas. Cuando los síntomas no son tan intensos, es tipo 2. Cuando los síntomas llegan a ser intensos, es tipo 1. Tú me dices que tu mamá tiene trastorno bipolar tipo 1 y entiendo yo de predominio maniatiforme. Pues justo en este tipo de pacientes es que se recomienda el litio. Pero el litio es peligroso. Tiene lo que llamamos una ventana terapéutica muy cortita. Si te tomas una dosis baja de litio, no te hace.
Pero si te tomas una dosis muy alta, puede ser potencialmente tóxico, incluso hasta mortal. Tiene que estar en niveles en sangre muy particulares. Normalmente las personas no tienen litio en sangre. Si yo voy ahorita y me hago pruebas de litio en sangre, me van a salir prácticamente en cero. Eso es lo normal. Pero si yo estoy tomando litio porque tengo diagnóstico de trastorno bipolar, debo de mantener un margen específico de niveles de litio en sangre. Entonces, cada 3 meses, cada 6 meses, cada que el psiquiatra lo considera necesario, se le solicitan a personas que están tomando litio niveles de litio en sangre. Y ahí perfectamente le podemos decir a la persona, no te estás tomando tu medicamento, aquí está. No, que sí me lo estoy tomando, que no es cierto, no te lo estás tomando. Yo puedo ver si en tu sangre me dice que te lo estás tomando o no, y no te lo estás tomando. O te lo estás tomando como se te antoja y te estás intoxicando. Cuidado, esto es peligrosísimo, ¿no? Entonces, el psiquiatra debería de solicitar niveles de litio en sangre. Ahora, una persona que está en un estado maniatiforme o en un cuadro depresivo, se entiende que no quiera recibir ayuda. Y hasta cierto punto es su derecho jurídico tomar la decisión de si toma o no toma litio, si va o no va a consulta, si le hace o no le hace caso al psiquiatra. Oye, pero es que no está bien de la mente. No importa, legalmente se le reconoce su derecho de atender su salud como se le antoja. Entonces, pues hay que tratar de hablarle bonito, hay que tratar de convencerla. A veces, y esto ya entra en un área gris muy particular. Incluso a veces la familia agarra y la mete al auto y la lleva al hospital psiquiátrico y se le hospitaliza contra su voluntad. Hay algunos lugares como el Hospital Fray Bernardino Álvarez donde esto se puede hacer. Pero en la mayoría de los lugares, como en el Instituto Nacional de Psiquiatría, esto no se puede hacer. Porque para poder hospitalizar contra la voluntad a una persona, necesitas dar parte a las autoridades. Tú tienes que, familiar responsable, ir junto con el psiquiatra responsable ante las autoridades y decirles, señor juez, se le hospitalizó contra su voluntad por esto, por esto y por esto. Y entonces el señor juez dictamina que durante unos pocos días, que no me acuerdo si son 3 o cuántos, pero durante unos pocos días se le puede hospitalizar contra su voluntad para darle un primer tratamiento y después preguntarle, ¿quiere usted seguir hospitalizada o no? Lo que estamos esperando es que con esos días podamos disminuir los riesgos, hacer algunos ajustes al tratamiento y entonces poder replantear las cosas con la paciente y decirle, oye, te conviene, mira, te estamos ayudando, tac, 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 tac. Pero si la paciente después del dictamen del juez dice, me largo de aquí, tiene todo el derecho jurídico de salirse y hacer su vida como mejor le convenga. Así son las leyes. Y se da énfasis sobre todo a la libertad de una persona de decidir sobre su cuerpo y sobre su salud. Tenemos derecho de tomar malas decisiones. Es nuestro derecho tomar malas decisiones de salud, malas decisiones financieras, malas decisiones relacionales. Eso es un derecho. Recomendamos que no se haga. Dice el doctor César Lozano, ¿qué se toman las personas felices? Las personas felices toman decisiones, toman buenas decisiones. Pero es un derecho tomar malas decisiones. Bien. Ahora, una vez pasado el cuadro agudo y llega un momento en el que tu mamá está en eutimia, ahí es cuando deberíamos de sentarnos a platicar con ella. Mami, tú ahorita estás bien, te estás tomando los medicamentos, te vemos súper en orden, no estás irritable, podemos dialogar contigo. ¿Qué hacemos la próxima vez que estés en un episodio de manía o hipomanía? ¿Qué hacemos la próxima vez que estés en un cuadro depresivo? ¿Hasta dónde nos permites hacer uso de la coerción o la fuerza? ¿Hasta dónde no? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a tener varias juntas familiares y si es necesario vamos a terapia de grupo familiar, vamos a terapia familiar para que podamos establecer ahorita que estás en eutimia cómo vamos a actuar
la próxima vez. Que esperemos que no haya una próxima vez, pero para que no haya una próxima vez tienes que seguir las indicaciones médicas y tienes que hacerte exámenes de sangre cada tanto tiempo para ver que tus niveles de litio están en rangos adecuados. Es lo más que te puedo recomendar. Fuera de eso, pues acudir con profesionales, psiquiatra, abogado, yo creo que principalmente estos dos, para decir, oye, ¿qué hago yo? Por un lado, ¿cómo manejo la culpa? Por otro lado, ¿hasta dónde puedo llegar a influir en las decisiones de mi mamá? ¿Hasta dónde estoy faltando a la ley? ¿Hasta dónde la estoy respetando? Pero yo te diría, hay un punto donde tengo que aceptar que mi mamá va a vivir la vida como le tocó vivir. No hay mamá perfecta, no hay hija perfecta, no hay, por más que yo diga, es que me preocupa tu salud, la gente toma malas decisiones y eso pues, es parte de la vida. O sea, hay un punto donde tengo que aprender a darle permiso a mi mamá de tomar malas decisiones y por tanto a darme permiso a mí de no poder salvarle la vida a mi mamá o corregirle los errores que comete. Último punto. Toda persona con trastorno bipolar recomiendo que se haga pruebas farmacogenómicas y que revise esas pruebas farmacogenómicas con una psiquiatra experta en farmacogenómica. Tenemos por aquí el episodio con la doctora Alejandra Contreras, que es sin duda alguna de las personas que más saben de estos temas en México sobre la farmacogenómica. Y tenemos otros episodios hablando yo en monólogo sobre la farmacogenómica. Pero sí o sí, una persona con trastorno bipolar, recomiendo que reciba el kit en su casa, tome el cepillito, se raspe tantito la mejilla, lo manden al laboratorio y que 30 días después le den su cartilla genética para darle un tratamiento personalizado y de precisión, que sea la mejor opción genética de tratamiento para estas personas que más lo requieren, que son personas que tienen un tratamiento complejo. Entonces, bueno, pues esa sería mi última sugerencia. Háganle pruebas farmacogenómicas, platiquen con ella en episodios de Eutimia y fuera de eso hay que aceptar que esta vida no va a ser perfecta para nadie. Te agradezco muchísimo la pregunta. Gracias por la paciencia. Espero que en este momento tu mamá esté mucho mejor. En cuanto termino de grabar, te mando este episodio completo a ti y a todas las personas que preguntaron en esta ocasión. Y vamos con la siguiente y última pregunta. Vamos con la siguiente pregunta y le di una breve leída antes de platicarlo con ustedes. Y les digo que yo sigo estricto orden cronológico de las preguntas, pero de repente todas hablan del mismo tema o coinciden en 2, 3 cosas. Esta es muy parecida. Hola Doc, buenos días. Pregunta para el podcast. Me acaban de diagnosticar trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. Todo lo que dije del trastorno bipolar con momentos donde me salgo de la realidad y puedo tener alucinaciones auditivas o visuales. Ya no solo es trastorno bipolar, se junta, digamos, con síntomas de esquizofrenia. Y entonces esa combinación de trastorno bipolar con estos síntomas se llama trastorno esquizoafectivo. Pero además donde el predominio es tener cuadros de depresión. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la enfermedad? No te miento, es delicado. Si sigo al pie de la letra mi tratamiento, muchísimo mejor que si no lo sigo. Si no lo sigo, cada vez que tengo un episodio depresivo o con síntomas de salirme de la realidad y tal, síntomas psicóticos se llaman estos, pues de alguna manera mi cerebro sufre bioquímicamente. Y entonces eso va deteriorando mis capacidades y va haciendo cada vez más complicado salir de ahí. Pero si sigo mi tratamiento y disminuyo lo más posible estos episodios, pues el pronóstico es de regular a bueno.
No perfecto, no fantástico. La verdad es que es una condición compleja, pero que puede mejorar muchísimo si me hago pruebas farmacogenómicas y si me las interpreta un profesional que sepa sobre pruebas farmacogenómicas, porque me va a permitir tener un tratamiento personalizado y de precisión. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad y es posible remitir las alucinaciones por completo? Y por supuesto que sí, por supuesto que se pueden remitir por completo, aunque muchas personas que tienen alucinaciones ya llega un punto donde no les molestan tanto las alucinaciones, donde lo que realmente buscan es mantener un desarrollo personal y social. Y entonces conocí a muchas personas que tenían esquizofrenia que decían, mira, a mí ya lo de las alucinaciones me da igual, pero quiero trabajar, quiero tener pareja, quiero salir al cine, quiero hacer mis cosas. Y entonces más bien la búsqueda era a mantener una vida social. Ha habido reportes importantes en las últimas guías internacionales. Dale una revisada ahí a las guías internacionales que ha habido sobre cómo se tratan los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. Y verás que cada vez se enfocan más en factores sociales. Yo aquí siempre les he dicho que la salud mental tiene factores biológicos, psicológicos y sociales, y que te vas a encontrar a mares personas que te hablen sobre temas biológicos y psicológicos, incluso en redes sociales, pero que somos pocos los que hablamos del factor social. La conexión con la comunidad, la conexión con la naturaleza, las actividades recreativas, el desarrollo académico, todos esos son factores protectores para que tú tengas una muy buena calidad de vida y un muy buen desarrollo personal. Entonces, importantísimo, sigue tu tratamiento. Hazte pruebas farmacogenómicas, pero recuerda que la salud mental requiere que duermas bien, que comas bien va a ser importantísimo, que cuides tu microbiota es importantísimo, que tengas actividades recreativas, que hagas ejercicio, que tengas conexiones sociales, que convivas con la naturaleza. Los pilares de la salud mental van a ser importantísimos en este tema. Entonces, lo biológico, un tratamiento personalizado y de precisión. Y revisa un poco en internet sobre las nuevas guías de cómo se trata temas de esquizofrenia y cómo la rama social se vuelve muy, muy, muy importante para mantener la estabilidad. Por supuesto hay que ir a terapia para trabajar el proceso del duelo, porque una enfermedad, un diagnóstico, es un duelo importante y también hay que procesarlo emocionalmente. Entonces ahí está la rama psicológica. Espero que te sientas mucho mejor hoy por hoy. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos con una última pregunta, ya que la anterior la sentí muy cercana a la previa, y vamos con esta última que a ver si no me tardo demasiado. Pero bueno, así además me voy poniendo al día. De verdad, gracias por su paciencia a todas las personas que han mandado preguntas a @RafaLopezDR. Hago todo lo posible por contestarles a la brevedad, pero bueno, se van sumando y sumando preguntas y me va llevando un tiempo importante poderles contestar. Hola Rafa, espero que estés muy bien. Me gustaría que esto sea anónimo. Ahora entenderás la razón. Acabo de escuchar el episodio con Charlie Tango, que por cierto la vamos a estar teniendo de invitada aquí, importantísimo. Sigan las redes de Charlie Tango. Sobre el círculo de la confianza y terminé llorando. Te platico. Trabajo en una secundaria pública y hace unos 4 años 4 compañeras y yo denunciamos de manera anónima a un compañero que por años nos acosó sexualmente con miradas, bromas, comentarios lascivos. Cuando me di cuenta de que no era solo yo, lo platicamos y nos unimos para denunciar. Pero como no dimos nuestro nombre aquí, no nos tomaron en cuenta. Tuvimos que recurrir al apoyo en redes sociales y así se destapó la situación, además de que esta persona también lo hacía con alumnas. Hubo una alumna que lo externó y gracias a ella fue que se generó el movimiento en redes sociales. De inmediato separan a este hombre y lo mandan a unas oficinas que quedan lejos de mi escuela, como durante un año. Y como no le dimos seguimiento
ni dimos la cara porque teníamos miedo a las represalias de la escuela y al señalamiento. Ya estábamos descansando sin él, jamás pensamos que volvería. Y pues hace poco más de un año lo regresaron a la escuela porque no hubo más denuncias ni nada. Fíjate tú, se tienen que seguir acumulando denuncias. Ok. Se le reintegró como una víctima. Escucharte junto con Charlie me destapó mi enojo, mi frustración, mi miedo, mi asco, mi culpa, mis recuerdos y muchas ganas de llorar. Y dentro de mí algo me dice que soy una exagerada. ¿Cómo crees? Ok. Estoy cansada de quedarme callada, de verlo todos los días y a pesar de no hablarle, su presencia me incomoda y él sabe qué hizo. Por lo menos conmigo. Me siento tan mal por no tener el valor de hablar y que no ande campante y que la gente de aquí lo vea como una víctima. Creo que no es opción hablarlo aquí en mi trabajo, pues sé que seré la mala del cuento. Mi pregunta es, ¿cómo sanar el que esta persona me haya violentado si todos los días lo veo? No. Si me quedo ahí, no lo voy a sanar. No lo voy a sanar. Mira. Viene otra partecita porque tardé en contestarte y me escribiste después. Voy a eso. Pero en medicina recibimos clases de toxicología. La toxicología es el estudio, la rama de la medicina, que estudia cómo las sustancias nos pueden intoxicar. Y me refiero, por ejemplo, al monóxido de carbono. Las personas que se descompone el boiler y entonces durante la noche están inhalando monóxido de carbono y de casualidad alguien se da cuenta y las llevan al hospital y entonces la toxicología sabe qué hacer con una persona que está intoxicada por monóxido de carbono o por un pesticida o por alcohol o, ¿no? Y la primera regla que te enseñan en toxicología es aleja la sustancia tóxica del paciente. Eso es lo primero que tienes que hacer sí o sí siempre en toxicología. En el mundo de la psicología y de la psiquiatría tomamos prestada la palabra trauma para hablar de un fenómeno psicológico. En realidad el trauma es un fenómeno físico. Un golpe en la cara es un traumatismo. Una lesión por una varilla es un trauma, es un golpe que deja una marca y una lesión. Nosotros necesitábamos una palabra en el mundo de las emociones y entonces hablamos de los traumas psicológicos, de cómo ciertas cosas que pasan en algún momento nos dejan lesiones que no se ven en el cuerpo, pero que sí se ven en nuestra psique y en nuestra mente. Y eso se llama un trauma psicológico o un trauma emocional. Bueno, pues esta persona es una sustancia tóxica a nivel emocional. Y esto es importantísimo. Y tú me dices claramente cómo la comunicación entre ustedes que fueron víctimas les permitió hacer algo al respecto. Pero estamos viviendo todavía en un mundo donde las instituciones y donde las víctimas dicen, no, lo hagamos tan grande, no lo hagamos tan grande, aquí no pasó nada, y se ocultan las cosas. Hay que seguir hablando. Hay que seguir hablando. Hay que seguir hablando entre ustedes que fueron víctimas. Hay que seguir hablando entre las personas que conforman esa institución. Hay que seguir hablando con otras instituciones y entonces hay que ir a InMujeres, hay que ir con una abogada sensible en temas de género, hay que hablar. Y entonces, ¿no? Voy a leer la siguiente parte, pero en la medida en la que yo hablo, puedo compartir las emociones. Y siempre les digo, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones sirven para convertirlas en acciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer las emociones que tú me dijiste. ¿Qué voy a hacer con este enojo, con esta frustración,
con este miedo, con este asco, con esta culpa, con estos recuerdos, con estas ganas de llorar? ¿Qué cosas físicas voy a hacer? ¿Qué cosas legales voy a hacer? ¿Qué palabras voy a decir con mi boca? Por supuesto, una de las cosas que te recomiendo un montón es toma uno de los talleres de Charlie Tango. Son cosas que no te puedo dar yo. Nosotros hacemos retiros, damos cursos, hago el podcast. Pero hay un punto donde una mujer te tiene que decir cosas que yo como hombre no te puedo terminar de decir. Charlie ha comentado aquí que ella fue víctima de agresiones. Y entonces hablarlo, contarlo, expresarlo. Pero son cosas importantísimas. Tiempo después me dijiste: hola de nuevo, espero que estés muy bien. Estos días que han estado tan cercanos al Día de la Mujer, algo dentro de mí me dice que hable. Le comenté a mi directora lo que me pasó para que ella abriera los ojos o que por lo menos no mencione a este tipo o haga que yo tenga contacto con él. No sé si el simple hecho de hablarlo con ella me ayude a liberar, aunque ya lo he hablado con otras personas, pero nadie relevante en el trabajo. Hace unos días la directora quería que yo mandara a mi hija de 21 años, ella también trabaja aquí en la escuela, mi hija, con este fulano a hacer un trámite. Obvio, inventé algo para que no sucediera, pero no he tenido el valor para decirlo de frente. No sé cómo me puedas ayudar. Bien. Esto no es algo que se dice una vez. No es algo... La violencia de género no se dice una vez, no se dice solo en un lugar y no se agota porque ya lo comenté. Se dice y se dice y se dice y se dice. Y se repite cada 8 de marzo y se repite cada vez que sea necesario, y mientras esta persona trabaje ahí, se repite y se repite y se repite y se repite. Oye, no lo he hablado con la directora. Ok, ¿ya lo hablaste con tu hija de 21 años? ¿Ya le contaste a tu hija de 21 años cómo se acercó, cómo evolucionó esa relación, cuándo te agredió, por qué vías te agredió? Tu hija de 21 años ya sabe con quién lo puede hablar en la medida en la que él la agreda en cualquier momento o circunstancia. Ya se ha comentado con otras alumnas que están en torno a él. ¿Esto se habla? ¿Se sigue hablando con instituciones? ¿No? Es muy importante acercarse a una asesoría jurídica. Es muy importante acercarse a una asesoría psicológica. Es muy importante que en la escuela, que en la institución, contratemos a personas externas para venirnos a hablar de consentimiento informado, de violencia de género, ¿no? Yo tuve la oportunidad de dar una conferencia en la escuela John F. Kennedy en Querétaro sobre el consentimiento informado y sobre temas de sexualidad. Pero es que estas cosas hay que estarlas hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces, espero que de allá que me escribiste última vez para acá hayan estado platicando, particularmente tú con tu hija. Y si no has hablado tú con tu hija, por favor, ponle este audio, ponle este video, está en YouTube, está en todas las plataformas de podcast, ponle esto para que podamos seguir abriendo la conversación. Es importantísimo dialogar. Y si puedes, por favor, ve a uno de los talleres de Charlie Tango, te lo súper recomiendo. Muchísimo, muchísimo. Bien, ahora sí, hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta semana. Muchísimas gracias a todas las personas que me siguen en @RafaLópezDR, que me mandan sus preguntas. Gracias por la paciencia. Llegan y llegan y llegan preguntas y yo hago todo lo posible por dedicarles el tiempo justo y contestarlas en estricto orden cronológico. Les mando un gran abrazo y seguimos platicando. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa, y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.